Normalmente no se puede olvidar una de esas cosas. Es parte de la vida. Muy buenas noches, estimados asistentes, a este último conversatorio, debate, cómo solucionar el problema de la educación peruana dentro del ciclo temas actuales del Perú y el mundo. Hoy día nos acompaña a mi derecha Yogo Ochoa, con estudios en filosofía, miembro de Escuelas Libres del Perú, una organización alternativa educativa. A mi izquierda, el doctor Juan Rivera Palomino, filósofo y educador, que trabajó en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, autor de diversos libros, el último de los cuales se llama Globalización, Neoliberalismo y Problemas en el Perú. Finalmente, el extremo izquierdo, el profesor Alfredo Rodríguez, doctor en Sociología del Desarrollo por la Universidad de París, docente en la Facultad de Educación. Muchas gracias por su asistencia a este evento final organizado por Humanistas Racionalistas del Perú y el Foro de Filosofía de la Certitud. Entonces empezamos con Yogo Ochoa. No, yo escucho. Pero... bueno, compañeros, antes que nada quiero agradecer y saludar la presente reunión. Es la primera vez que participamos aquí en la Facultad de Educación en calidad de expositores de un tema bastante delicado. Quiero por eso reiterar, resaltar el saludo respectivo a la invitación de los amigos de Serpiente de Oro y también saludar a los maestros que me acompañan en la mesa en esta noche. Me hubiera gustado escucharlos naturalmente, ¿no? a la experiencia, al saber que los han antecedido, porque lógicamente hay un interés nuestro de poder conocer el conjunto de valoraciones, lecturas que nos puedan alcanzar los maestros. Sin embargo, así de arbitrario es la circunstancia, así que no nos queda otra que emprender nuestra responsabilidad con las cosas que venimos labrando. Hablar de un tema bastante delicado, bastante cardinal, como todos ustedes comprenderán. Y me imagino que por esa razón también se convocan, han decidido participar. Y a pesar de ser un tema bastante cardinal, no es algo que convoque, paradójicamente, ni siquiera a los miembros de la misma facultad, en el que deberían estar bastante interesados, lógicamente por un tema tan, digamos, inherente a cualquier inteligencia, inherente a la naturaleza de cualquier ser que piensa, ¿no? Sin embargo, este es un problema no solamente de San Marcos, no es un problema del país, es un problema de contexto internacional. Yo acabo de estar en Bolivia hace unas semanas y a pesar de que nos puedan vender quizás internacionalmente la situación de su proceso con Evo Morales a la cabeza, siento que se vive con algunos detalles más, detalles menos, la misma situación de postergación, no sé, de miseria humana, de un cuadro de anquilosamiento ganado por el sistema neoliberal, ¿no? Yo creo que esa es la única explicación sensata que podemos tener, por ejemplo, sobre la ausencia de jóvenes que estudian educación, ¿no? Y yo no sé cuántos realmente jóvenes que estudian educación, por ejemplo, estén en el auditorio de los que yo conozco, de los jóvenes que conozco aquí, casi ninguno creo que estudia en estos momentos educación, ¿no? Y eso ya es parte de ese problema. Me imagino que también con algunas responsabilidades y detalles de quienes han oficiado esta noche este programa. Sin embargo, habrá que decir algunas cosas que venimos valorando
en este corto tiempo de reflexionar para nosotros sobre esta drama, sobre esta tragedia, sobre, no sé, esta suerte de marasmo en el que estamos viviendo en términos educativos, ¿no? En términos académicos y en términos culturales en el Perú. Un país que tiene tanta riqueza cultural, tanta trascendencia y tanto que dar, pensamos de que no puede estar en esta situación que es bastante calamitosa en verdad. Yo tengo una evaluación, una lectura al respecto de este tema, que lo voy a tratar de esbozar más o menos en tres momentos, ¿no? Uno es la situación de la relación política-educación, ¿no? Ese va a ser el primer punto. Y el segundo punto va a ser la naturaleza de la educación, digamos, como evaluación socio-histórico en nuestro país, ¿no? De la década de los 70 hacia adelante. Y finalmente el famoso qué hacer, ¿no? Yo creo que toda vez que nosotros estamos participando en una sociedad con notables formaciones neoliberales, pues la educación está siendo como que asaltada, como que enclaustrada, prisionada, ¿no? Por los intereses de quienes manejan, dominan y controlan la sociedad. Por lo tanto, toda la educación en su conjunto, en términos políticos, va a ser evaluado, valorado en esa lógica, en esa dinámica. Entonces, políticamente, valga la redundancia, las políticas académicas, educativas, van a obedecer a un conjunto de intereses de las castas oligárquicas que tienen el control político del país. Por lo tanto, toda esa educación en la que nos encontramos va a obedecer y va a responder a este conjunto de necesidades que tiene. Ya Marco Aurelio de Negri ha dicho, ¿no? La proliferación, la colectivización de la cacosmia cultural es algo que es latente en términos políticos, porque eso conviene a quienes controlan y manejan la sociedad, el país. Entonces, la educación, como las otras instituciones del país, tienen que obedecer al conjunto de necesidades y requerimientos que tienen los poderes fácticos en el Perú. Por lo tanto, yo percibo, como parte ya de la valoración histórica, de que desde la década de los 70 hacia adelante, al percibir que los maestros, como dicen Encinas, al ver que los maestros se convierten en una suerte de líderes sociales y tienen la posibilidad de acercarse a la juventud, y al acercarse a la juventud pueden transformar pensamientos, conciencias, entonces esto es muy peligroso para quienes controlan y dominan la sociedad. Por lo tanto, en tanto el maestro se vuelve líder social, se convierte en un elemento muy peligroso para la sociedad, porque este maestro tiene la posibilidad y la capacidad de poder nutrir y transformar muchísimas generaciones. Y esa posibilidad de transformar conciencias no es un buen negocio para los poderes fácticos dentro de la sociedad. Por lo tanto, desde el gobierno de la ONU se ha buscado esquilmar, precarizar la condición del maestro. Al precarizar la condición o despreciar la condición del maestro, lo que han buscado, porque no olvidemos de que desde el gobierno de Belaúnde, seguido y maximizado por el primer gobierno de Alan García, muchos jóvenes terminados de secundaria se han ido a enseñar a nuestros colegios, a nuestras escuelas, y ustedes sabrán que no es un ejercicio sencillo ejercer la pedagogía dentro de aulas. No es una tarea simple, banal o digamos limitada
el ejercicio de la pedagogía en aula. Y un estudiante de secundaria bien puede transmitir algunos conocimientos, puede enseñar seguramente, pero el oficio de quien va a educar no es la misma. Por lo tanto, yo creo que en ese afán de depreciar la carrera, esquilmar a los maestros en el país, ha sido una respuesta política del Estado peruano para poder hacer de que los docentes, de que los maestros no puedan ejercer eso que Encinas nos decía, de que el maestro, el ciudadano en una democracia, el estadio más alto al que debe aspirar es al de ser maestro, y eso no es una tarea, no es una facultad que cualquiera lo podría ejercer. Entonces, esta precarización, esta depreciación de la carrera ha devenido justamente en que la carrera sea considerada como una de las últimas materias de inquietud de los que aspiran a ser profesionales en el Perú, ¿no? Y eso, lógicamente, ha tenido buenos dividendos porque hay un cuadro de embrutecimiento en serie, ¿no? Y hay maestros mismos que se han como que negado a la función y a la responsabilidad que le corresponde dentro de la sociedad. En la Mauta, José Carlos Mariátegui decía, de todas las victorias humanas, les corresponde en gran parte el mérito a los maestros. Punto y coma, pero de todas las derrotas que cosecha el hombre también les corresponde en gran parte la responsabilidad. Y yo creo que esta máxima, este apotegma que nos legara José Carlos Mariátegui no se ha entendido en su cabalidad, y por lo tanto tenemos este cuadro. Pero este cuadro también, como parte de mi valoración, es responsabilidad no solamente del sistema neoliberal, sino de los que efectivamente están ejerciendo su sentido de responsabilidad histórica en las facultades de educación, en las precarizadas universidades que tenemos en el Perú, ¿no? Porque el mismo Mariátegui decía, ¿no? Aquí la frase justa no es que falta juventud, aquí la frase justa es que faltan auténticos maestros. Y eso lo pude aprender ejerciendo mi función en el Liceo Gabriela Mistral en Valparaíso, en Chile. Y cómo es que allá, por ejemplo, no desprecian, no lo dejan postergado el estudio de José Carlos Mariátegui. Yo aprendí más de Mariátegui estando afuera que estando aquí mismo, en el Perú. Es una cosa lamentable, ¿no? Entonces, Mariátegui decía, crisis de ideas y crisis de maestros, un sendo texto que deberíamos revisar y volver a empezar a estudiar con los chicos. Él decía esto, ¿no? Aquí la frase justa no es que falte juventud estudiantil. Aquí la frase justa es que faltan auténticos maestros, y era una crítica severa que hacía justamente a los catedráticos de su tiempo. Y en ese sentido hay un deber y una responsabilidad de los elementos que están conduciendo las facultades de educación en el país como parte de esa lucha, de esta cacosmia occidentalizada en la cual estamos pululando prácticamente. Para mí, en verdad, es extremadamente, y voy entrando a la segunda parte de mi exposición, es extremadamente inútil tener a los chicos 6 años de primaria, luego 5 años de secundaria, un total de 11, hay que adjetivar estos 11 inútiles años en esto que Eduardo Galeano llama nuestros establos académicos, que son los colegios a nivel latinoamericano, ¿no? 11 inútiles años, porque una vez que terminan esos años, los chicos a lo único que han ido es a poder socializar, aprender a convivir, porque en términos cognitivos, en materia de conocimiento, su aprendizaje es notablemente muy pobre. De esto que me atrevo a llamar una educación sustancialmente y brutalmente notista, ¿no? Es decir, la preocupación psíquica del joven en las escuelas es principalmente adquirir las notas.
Y esto podemos encontrar justamente como establishment de nuestra educación, y que la nota gobierna el condicionamiento de los jóvenes escolares en nuestro país. Yo no creo que ni el Ministro de Educación haya podido, digo de los últimos años, entrar a la cantidad de colegios a nivel nacional a los que yo he podido ingresar, y no me he podido dar cuenta de esta realidad. Los chicos a nivel nacional estudian condicionados, pensando para y por las notas, ¿no? La nota es lo que gobierna el sentido del esfuerzo y del ejercicio, entre comillas, académico de nuestros jóvenes. Entonces hay una educación notista que es mecanizante, ¿no? Y que pasada la semana de exámenes simplemente se han olvidado de los temas que están aprendiendo. Entonces no se aprende en función de cómo me va a ser útil el conocimiento que me están transmitiendo, sino en poder sacar buena nota. Y ustedes ya saben que estas cosas, por ejemplo, Pablo Freire señalaba de que la escuela, en última instancia, reproduce el tipo de hombres y el tipo de sociedad que debemos nosotros desarrollar, ¿no? Entonces el director se convierte en una suerte, ¿no?, de presidente, el profesor es la patronal, ¿no? Y bueno, los auxiliares y los policías escolares son los sectores que van a coartar, y la nota es una suerte de pago. Por eso es que al chico que tiene que portarse bien, bueno, le vamos a subir nota, como el trabajador que va a ser disciplinado, puntual y no va a reclamar, entonces le podemos reconocer algún estipendio más, ¿no? Entonces la escuela se reproduce ese tipo de seres humanos porque está en la lógica de sus intereses, ¿no? Por lo tanto, ante esta problemática general que tenemos en la educación básica regular, surgen, entre comillas, para intentar buscar, o disque, como ellos llaman, resolver el problema de la educación, surgen las academias. Y las academias, como ustedes saben, compañeros, no han resuelto el problema educativo. Las academias, si los colegios son notistas, las academias son meramente datistas, ¿no? Porque en un cúmulo de datos que tienen que estar en la lógica para poder resolver el temario de los proyectos de admisión de las universidades. Y al final, si es que el colegio es notista, bueno, las academias se convierten en una educación fragmentariamente datista y que no resuelve. Y ya hemos visto cuánta cantidad de edificios se han hecho a nivel nacional, efectivamente, con la ignorancia de nuestros jóvenes. Una cantidad de academias, en términos de infraestructura, reflejan precisamente la brutal ignorancia en el cual estamos participando en términos educativos. Entonces, ni la academia, ni lógicamente las escuelas han resuelto el problema de educación, y presumo, compañeros, que tampoco la universidad. Porque tanto en la academia y en la universidad, bueno, si en el colegio está el notismo y en la academia está el datismo, en la universidad se conjugan ambas formas de educación. Y percibo de que hasta el momento no hemos concurrido a una educación analítica en el Perú, a pesar de que hay interesantes esfuerzos dentro del campo pedagógico, que por asuntos de tiempo no voy a tratar, como algunas experiencias que han habido a nivel mundial, para poder justamente no asistir a este coro, a esta danza de seguir esquilmando, endureciendo a nuestros jóvenes en las escuelas. En el tiempo que me queda, intentaré quizás panoramizar qué es lo que en todo caso, frente a esta valoración y a esta evaluación, venimos haciendo los que nos sentimos responsables o con esa inquietud de participar en la resolución de este problema, porque lógicamente la pregunta es cómo solucionar, ¿no? Para empezar, no somos ni gubernamentales, ni tenemos responsabilidades políticas, digamos, en términos de cargo, ¿no? Pero sí sentimos que tenemos una responsabilidad histórica con nuestro tiempo. Y esa responsabilidad histórica
para empezar, significa hacer una valoración del tipo de educación que estamos recibiendo, aparte de los esfuerzos que ya hizo José Carlos María de Pedí, ¿no? Señalando sustancialmente de los tipos de educación con las cuales seguimos reproduciendo, un conjunto de ensayos que no acaban, que no terminan, y que son ensayos que simplemente se van renovando con la finalidad de seguir imponiendo una forma occidentalizada de entender, de ejercer la educación en el país. Nosotros, bueno, quien habla con un grupo de compañeros, tanto de San Marcos, de la Católica, de la UNI, de la Cantuta y otras universidades, hemos puesto en marcha un proyecto alternativo que se llama Escuelas Libres Perú, y desde este empeño lo que estamos realizando es un conjunto de esfuerzos por participar activamente dentro del escenario tanto político y educativo en el país. ¿Por qué? Porque las escuelas en general han desterrado, han quitado el fermento político de nuestros jóvenes. Yo pienso y siempre digo y señalo esto en todos los lugares, qué distinto serían nuestras generaciones si en las escuelas, en los colegios, por ejemplo, se enseñara un solo ciclo del pensamiento de Manuel González Prada. Qué distinto sería nuestras juventudes si con franca y seria actitud estudiáramos un solo ciclo la obra y el pensamiento de José Carlos María. Si aprendiéramos un solo ciclo de estudios a leer Vallejo, por ejemplo, en nuestros colegios. Porque, por ejemplo, en las academias llegan los chicos y dicen, a ver, ¿cuántos conocen algo de Vallejo? Levantan la mano unos cuantos, dicen Heraldo Negro, Massa, lo recitan, se lo aprenden. Pero cuando tú les preguntas qué han entendido de ese poema, ¿cuántos realmente comprenden lo que han leído, o lo que se han grabado, o lo que han declamado? Casi nadie o pocos. ¿Y eso es por qué? Porque no se ha logrado realmente comprender a Vallejo para qué escribe esos poemas, a qué sector, con qué finalidad, con qué afán. Entonces simplemente en los planes curriculares se los nombra, ¿no? Pero eso, como vuelvo a reiterar, tiene una función. Reflexiones al pie del Kremlin de Vallejo, un texto extraordinario que todos los jóvenes escolares de este país deberían leer, está totalmente dormido y proscrito del sistema curricular, por ejemplo. Y en términos, y para concluir, en términos de literatura, ya sabemos lo que predomina, la vaca, y eso es lo que estamos leyendo. Incluso hay catedráticos que están lógicamente haciendo estudiar, y no digo que estén mal, pero obviando brillantes obras, brillantes literaturas que pueden ayudar a ese proceso. Entonces, hemos visto que en el Perú y en todas nuestras universidades, por ejemplo, no hay cuadros académicos solventes, no hay cuadros teóricos consistentes, subyacentemente hay una brutal inexistencia de cuadros políticos comprensivos. Por eso tenemos el tipo de sociedad que tenemos. Entonces, las escuelas libres Perú ha hecho un currículum alternativo a la escuela oficial y está desplegando ese esfuerzo para los jóvenes del tercero, cuarto, quinto y secundaria, con la finalidad de poder estudiar un currículum alternativo donde hemos recogido justamente a los autores que no están siendo considerados dentro del estudio y también con lógicamente una metodología ajena a la lógica del sistema. Esto nos ha demandado, y con esto termino, problemas lógicamente con el Estado, con el gobierno, habiendo tantos antros de delincuencia por cerrar en la capital, no lo cierran, y la sede central de las escuelas libres que hemos emprendido hace 4 años, nos lo han mandado a cerrar. Y eso, lógicamente, obedece y corresponde a una razón sustancial. Muchos pueden hablar y decir, ¿no? Lucha de clases, reclamarse, predicar, lo que sea. Y ellos nunca van a ser ni objetados ni señalados, pero atrévanse a empezar a organizar y elevar conciencia política, académica, educativa de los jóvenes, entonces ya te vas a empezar a convertir en un elemento peligroso para el sistema y lógicamente todo lo que puedas mover, movilizar o inquietar siempre va a estar cotejado y sacralizado de lo que ya ustedes conocen. Les agradezco nuevamente la invitación, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Ochoa. En esta primera ronda, le toca el turno al profesor Rodríguez.
Buenas noches, colegas, amigos. La primera idea que quiero señalar con relación al tema que nos convoca es que la solución al problema de la educación no pasa por una solución educativa. El problema de la educación es un problema integral de la sociedad en el sentido económico, social, político, cultural. Desde la segunda mitad del siglo XX hay cantidad de investigaciones que pretenden demostrar el peso de los factores del contexto externo al sistema. Es decir, si es que los niños que proceden de hogares socioeconómicamente deprivados pueden aprender igual que los niños que proceden de hogares que no son deprivados. Es decir, hogares solventes, hogares que han resuelto sus principales problemas de las necesidades básicas, no pueden compararse con los niños que proceden de hogares diferentes. Ahora, cuando hablamos de la educación, vamos a intentar centrarnos más en lo que se llama el sistema educativo, es decir, en la educación escolar, porque hablar de la educación no escolar es un poquito más complejo. En lo que se refiere a la educación escolar, recordemos que este modelo de educación que tenemos ahora nace con la Revolución Francesa. Es una propuesta de los gobiernos burgueses del siglo XIX, el comienzo del XIX, frente a la educación del antiguo régimen dirigida por la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica. Entonces, la educación pública, que se manifiesta como universal, gratuita y obligatoria, nace laica. Así como el Estado moderno, el Estado burgués, es un Estado laico. En el Perú el primer problema que tenemos es que nosotros tenemos un Estado premoderno, donde no existe la educación laica. El Estado y la Iglesia están relacionados íntimamente y conviven y coexisten y se soportan. Porque la Iglesia Católica, como decía algún literato, es el único partido político en el Perú que nunca ha perdido elecciones. Porque la Iglesia, y ahora se ve con mucha más claridad con las iglesias evangélicas, son activas fuerzas políticas. Y ya lo hemos visto en los últimos años, el año anterior, en esa lucha de con mis hijos no te metas, esa lucha ideológica, esa lucha en el frente cultural por la hegemonía de las ideologías conservadoras en la educación de los chicos. Ahora, si nos referimos a la educación escolar, debemos tener en cuenta 4 grandes dimensiones. La primera dimensión son las condiciones de educabilidad de los estudiantes. Recuerden ustedes que el proyecto educativo nacional, aprobado por el Consejo Nacional de Educación y luego hecho política pública oficial por todos los gobiernos de los últimos años, dice que lo que busca la educación, el sistema educativo peruano, es oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Queremos sustituir una educación que reproduce desigualdades por otra que brinde resultados de igual calidad para todos los peruanos, ajena a toda discriminación. Ustedes dirán, bueno, ¿de dónde viene esa poesía? Esa es una política pública. Y sin embargo, nosotros asistimos a un proceso de privatización y de elitización de la educación pública, no solamente de la educación privada, ¿no es cierto? Ahora hay procesos de selección para
a los chicos en los COA, colegios de alto rendimiento. O sea, hay una especie de cernidera, porque el sistema quiere quedarse con los mejores de los sectores pobres, porque el sistema económico no alcanza a dar empleo a todos. Y entonces prefiere ser selectivo y dejar que el resto de chicos, bueno, yo invierto todo en los colegios COA, yo pago más a los profesores, implemento mejor la infraestructura, los recursos y, por supuesto, atiendo las necesidades de los chicos. Y estos COA le van a dar el recurso humano, el capital humano, como se llama hoy en el Ministerio de Educación, que necesita el sistema económico. Entonces, el problema está en diagnosticar cuáles son las condiciones de educabilidad. Hace 2 años, aquí los chicos que trabajan conmigo en el área de didáctica de la historia hicieron una encuesta sobre condiciones de educabilidad. Cuando hablamos de condiciones de educabilidad, es decir, cuáles son las condiciones positivas que tiene un joven para estudiar. El 70% de los alumnos de esta facultad viven en los conos. Villa El Salvador, Villa María, Comas, Coyique, etc. Vienen desde Acoma algunos, ¿no? De Puente Piedra. Y usan 3 horas diarias de su tiempo solamente en movilizarse a la universidad. O sea, cuando hablamos de 3 horas diarias mínimo, estamos hablando de 1 hora y media de venida y 1 hora y media de regreso, cuando no son 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, un joven que viene a la universidad y que tiene que despertarse a las 4 de la mañana para salir a las 5 y lograr llegar a las 7, 7 y media, es una cosa que deteriora las condiciones de educabilidad de los jóvenes. Y una vez pasada, conversando con mis alumnos, nos encontramos acá, y es parte de la encuesta, hay un alto porcentaje de chicos que traen sus loncheras. Y saben ustedes que tienen que pagar 50 centavos para que les calienten su comida y no solo los microondas. La facultad está gastando dinero en cosas absolutamente absurdas. Y no puede poner 10 todos los microondas para que los chicos calienten sus comidas. Pero no estamos hablando de los chicos que van al comedor, que son otros sectores de los chicos, sino de los chicos. Pero luego que calientan su comida, se sientan en el suelo a comer. Yo les decía que me hacía recordar al Urigancho. En las prisiones se ven esas cosas, ¿no? Los chicos tirados en el suelo, los presos tirados en el suelo comiendo su cacharro, ¿no? O sea, ¿qué condiciones de educabilidad puede haber bajo estos elementos? Y el sistema educativo no toma en cuenta las condiciones de educabilidad. Hay una investigación sobre los chicos indígenas que han llegado del año 2014, en 2015, a beca 18. Y han demostrado cómo las condiciones de educabilidad que traen esos chicos, lo único que termina es el fracaso. Porque antes de que termine el año ya se han ido el 40% de los becarios, han perdido la beca. Por las condiciones de educabilidad que han tenido en la educación básica y las condiciones de educabilidad que les da la propia beca. El segundo tema que hay que tener en cuenta es el problema de las condiciones de enseñabilidad. O sea, ¿qué tipo de maestros tenemos en el sistema? Y debemos comenzar analizando las características del postulante, del ingresante a la carrera. La mayoría de los alumnos que ingresan a la Facultad de Educación no son del tercio superior de la educación básica, ¿no es cierto? Segundo lugar, gran parte de ellos tienen la carrera de educación como segunda o tercera opción. Ellos quieren ser abogados, quieren ser médicos, quieren ser otra cosa, pero ya pues aunque sea educación al final, por el bajo puntaje que les dieron para ingresar. La mayoría de los alumnos proceden de familias de recursos muy limitados.
la mayoría de los estudiantes trabajan en academias y colegios privados desde la segunda mitad de su carrera. O sea, cuando los chicos están en el quinto ciclo, ya están comenzando a trabajar mayoritariamente. Y por eso se llena el turno de la noche y se deprime el turno de la mañana. La calidad de la enseñanza en la Facultad de Educación y los institutos pedagógicos es bastante baja. O sea, estamos hablando de condiciones de enseñabilidad, es decir, quienes vienen a estudiar la carrera de profesores. El segundo problema es cuáles son las condiciones que tiene el profesor para su trabajo. Recuerden que hace 15 años, 16 años, solo el 5% de profesores de educación básica eran contratados. El año 2016 ha llegado al 40% de profesores contratados. ¿Qué quiere decir esto? El abaratamiento de los costos del sistema. Porque el profesor contratado, aparte de tener un sueldo miserable, llegaba a 1.200 soles mensuales, no tenía ninguno de los derechos que tenía el profesor nombrado. Y por supuesto en diciembre se acababa su contrato y en enero y febrero no cobraba, ¿no es cierto? Entonces, estas condiciones que tiene el 40% de profesores, 40% es prácticamente la mitad del profesorado, trabaja en estas condiciones. Y lo que busca el sistema en los colegios que no les interesa, es decir, el 99% de colegios públicos, están en manos de profesores contratados que no han pasado el examen de nombramiento y que, al no haber pasado el examen de nombramiento, solo postulan a los contratos anuales y se someten a las mafias del Ministerio de Educación y de los sindicatos oficiales, porque los profesores para contratarse se enfeudan a los dirigentes sindicales también. El poder adquisitivo de los docentes ha descendido desde el año 1970, que se podía llamar el 100%. Hoy día el maestro gana el 30% de lo que ganaba en 1970. El 30%. O sea, el poder adquisitivo de un maestro de los 70 era 100 y ahora el maestro es 70, o perdón, 30. Los profesores en general tienen una carrera pública que tiene niveles, ¿no es cierto? Ustedes han seguramente leído que cada cierto tiempo hay exámenes para pasar de nivel. Y la propaganda es que el profesor tiene la posibilidad de llegar al sexto nivel, séptimo nivel y ganar 5.000 soles, 6.000 soles. El estudio hecho por Cifredo Chiofre demuestra que el 80% de los profesores están en los 3 primeros niveles. Y en el sexto nivel solamente hay el 0.89% de profesores. 1.900 profesores de 222.000 están en el sexto nivel. Y en el séptimo octavo no hay nadie, ¿no? Por supuesto. Es decir, hay un bluff, hay una propaganda malsana que dice que los maestros más calificados van a ascender a ganar más por lo que llaman la meritocracia. Esa maldita palabra que la han establecido para jugar con nosotros. Entonces, tenemos niños y jóvenes con situaciones de deprivación sociocultural, profesores en situación de deprivación sociocultural y, por supuesto, currículos desastrosos, ¿no es cierto? Entendemos que el currículum está constituido por los propósitos, los contenidos, las estrategias metodológicas y los sistemas de evaluación seleccionados por el Estado, es decir, por el gobierno. Y en los últimos años, estos currículos nacionales han sido influenciados directamente por el Banco Mundial y la OCDE. Si ustedes leen un currículo colombiano, un currículo chileno, un currículo peruano, van a encontrar que pareciera que son, que no tienen bandera, son
están cortados con la misma tijera. ¿Por qué? Porque están orientados a la estandarización de la mano de obra en la economía globalizada. El problema es cómo estandarizar una educación que sirve a un país pluricultural como el nuestro. Nosotros tenemos 56 culturas diferentes, por lo tanto 56 lenguas diferentes. Y el sistema educativo es monolingüe y monocultural, porque la atención a la diversidad es hasta hoy todavía solamente un discurso. Desde hace más o menos 4 o 5 años, el Ministerio de Educación ha recentralizado la política curricular. Antes, el Ministerio de Educación entregaba a las regiones la posibilidad de diversificar los currículos, hacer currículos regionales, hacer currículos locales. Hoy día eso desapareció y lo que hay es rutas de aprendizaje que en el Ministerio de Educación de Lima se diseñan para que el profesor de Quilpicanchis, de Atalaya y de San Isidro enseñe lo mismo y de la misma manera. Con el agravante que la evaluación con la que amenazan a los profesores tiene las mismas características de estandarización. El cuarto elemento para analizar la problemática del sistema educativo escolar es el modelo de gestión. Ya ustedes han conocido seguramente que el artículo 71 de la Ley General de Educación dice lo siguiente: hay 3 tipos de gestión educativa. A, públicas, desde gestión directa por autoridades educativas del sector de educación o de otros sectores e instituciones del Estado. B, públicas de gestión privada. Y C, de gestión privada. Nunca antes había habido este modelo de gestión privada de la escuela pública. ¿Cuál es el modelo ese de la privatización? No son las instituciones público-privadas, son los convenios que tiene con la iglesia para hacer los llamados colegios de alegría, ¿cierto? Y que poco a poco están creciendo porque tienen un enfoque que las características típicas de la educación jesuítica y la educación de la Iglesia Católica, en la cual el orden institucional está regido por la Iglesia y no por el Ministerio de Educación. Lo mismo sucede en las universidades. Ustedes saben que las universidades, en el caso nuestro, San Marcos, tienen un presupuesto anual que está cubierto en un 50% por ingresos propios. O sea, el Estado solamente subvenciona el 50% del presupuesto de la universidad pública. Y a partir de que en los años 90 se dio este decreto de los recursos propios, se inaugura el centro preuniversitario, se inauguran todos los negocios de las facultades y de la universidad en su conjunto. Y hoy día ha salido ya una norma que convierte los consejos de facultad en directorios de las empresas que tenga cada facultad. O sea, el consejo de facultad va a funcionar como directorio empresarial. Esa es la lógica que nuestro rector ha coronado con el doctorado honoris causa del señor Roque Benavides, ¿no es cierto? El doctorado honoris causa que se le da normalmente a una persona ilustrada, a una persona que ha aportado académicamente al mundo intelectual, se la dan a un minero miserable, ¿no es cierto?, que destruye el medio ambiente y que explota irracionalmente a sus trabajadores. Nuestro rector tendrá seguramente las razones que fundamentan, no sé si lo habrá aprobado en la Asamblea Universitaria o el Consejo Universitario, pero lo mismo da, porque al final de cuentas será la SUNEDU lo que aprueba o desaprueba lo que haga el rector. Ya la universidad hace tiempo que perdió su autonomía, porque ahora todo lo decide la SUNEDU. Gracias. Gracias, doctor Alfredo Rodríguez, por su participación.
esta primera ronda. Le toca ahora al doctor Paul Rivera Palomino. 20 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este evento que me parece importante por el tema y también por la presencia de ustedes y sobre todo por la calidad de los ponentes que tenemos aquí en la mesa. Yo tengo una investigación que justamente coincide con lo que ha hecho John. Se llama Políticas Educativas desde 1970 hasta la fecha. Y voy a centrarme en la política educativa desde Fujimori hasta ahora. O sea que esto pasa por Fujimori, García, Toledo, Humana y el señor Kuczynski. Sigue con la misma política educativa, a pesar que en las bases, en la parte rural, que quiere introducir gestión de cambios en la parte de gestión, como lo ha desarrollado acá mi amigo Rodríguez. Y también dar educación bilingüe, educación intercultural. Pero acá nos encontramos con varios problemas. Primero, el concepto de educación ha sido reducido al concepto de instrucción. No es igual instruir que educar. Y la instrucción, que consiste en impartir conocimientos para que el alumno los aprenda en términos de productos, de logros, sean evaluados, que se vuelvan a medición de productos o de outcomes, en inglés, tal como escribe el Banco Mundial. En ese sentido, la educación, como se ha dicho acá, es multidimensional. Abarca desde lo ecológico, lo económico, lo social, lo cultural, lo único lingüístico, lo geopolítico, y a nivel de la cultura andina y amazónica de la cosmovisión, lo cual ya no hablan del objetivo máximo, el éxito, sino el buen vivir. No solo de conocimiento, sino de saber. Y eso es algo que no van a tomar en cuenta también los filósofos y los educadores. La educación que abarca, se relaciona con todos los aspectos, con la estructura económica, social, cultural y geopolítica, es muy distinta a la instrucción que se da en las escuelas, que fueron creadas como producto de una inspiración de un modelo militar prusiano en sus orígenes, y que todavía se mantiene. Alumnos formados, uniformados, todos con el mismo uniforme, como si fueran soldados, en fila, en columnas, auxiliares, se toca el himno nacional, entran en fila india a las aulas, que ya están ya distribuidas, ¿no? Y empieza la enfermedad de la centaitis. Sentado desde inicial hasta la primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorado, son 23 años de centaitis, con problemas psicofísicos, columna vertebral, mentalidad, percepción del espacio, del tiempo, etcétera, etcétera. Y hay que Neil planteó la desescolarización de la educación. Tomás Bastoni también creó la antiescuela, un trabajo muy interesante, y así otros pensadores.
Yo también escribo algo en Facebook, en contra de la escuela, que debe ser destruida esa institución, para crear centros o formas de educar. El docente que ya deje de llamarse profesor y se llame educador, el alumno educando. Porque no solamente es la institución educativa la que educa, sino que es la sociedad en su conjunto, es la familia, es la comunidad, son los medios de comunicación masiva, y es la sociedad en su conjunto la que educa o deseduca, forma o malforma. Y como se ha dicho acá, de acuerdo con qué concepción educativa, aquí viene el problema que ha sido planteado por los dos ponentes anteriores, el problema doctrinario ideopolítico. La constante durante toda la República es que este pseudo sistema educativo centralista ha educado con doctrinas educativas extranjeras. Lo que tenemos actualmente es una doctrina impuesta por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial lo ha hecho por orden del Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso lo dicen profesores de Stanford, de la Universidad de California. Yo en este libro tengo un trabajo sobre el fracaso de la política educativa norteamericana. Y aquí se ve cómo es que allá, donde el segundo gobierno de Bush, se implantó este modelo neoliberal, con el enfoque empresarial, privatista, echando la culpa a los docentes maltratados, mal pagados, y todo ese modelo se ha extrapolado, aplicado a nivel mundial, no solamente aquí en el Perú, en Chile, Bolivia no, porque Evo Morales ha dicho alto, stop. Corea está totalmente haciendo lo mismo. En Cuba, ni hablar, nada con la política educativa norteamericana. Esto nos lleva a que el diagnóstico de la problemática educativa que hacen los técnicos del Banco Mundial sea lo siguiente. Dice el problema de cobertura. Los sistemas educativos latinoamericanos y peruanos tienen bajo nivel de cobertura. Es decir, que son muy pocos los alumnos que tienen acceso al sistema educativo. Cuando sabemos que hay normas nacionales e internacionales que se llama derecho a la educación. El Estado, si es que existe Estado, tiene el derecho de dar educación gratuita a todos los ciudadanos. Y aquí yo tomo a Mayate. El problema no es de cobertura, es de democratización de la educación, de tal manera de que todos los ciudadanos, los de clase baja, nivel medio y alto, tengan acceso al sistema educativo. Pero como el problema educativo está ligado a lo económico, entonces también hay que democratizar la economía. ¿Y qué implica esto? De que los pobres también, de que sea una redistribución de los niveles de ingresos a los cuales tengan acceso los pobres. Y dejan de ser pobres y tengan los satisfactores. Como dice Max Magniff, sociólogos chilenos, Oppenheimer y otros, para satisfacer sus necesidades básicas, desde la alimentación hasta las espirituales. Entonces, ahí se equivocaron los técnicos del Banco Mundial. Y hasta hoy día,
la cobertura del sistema educativo con las políticas educativas aplicadas en alguna vez no llegan ni al 30 ni al 40%, como lo ha dicho el profesor Rodríguez. El segundo problema que detectan estos técnicos es de eficiencia del sistema educativo. Baja ratio de eficiencia del sistema educativo. El problema no es de eficiencia, es de capacidad de retención del sistema educativo de sus sujetos, llámese alumnos o educandos. Por lo tanto, ese viejo término que nos metieron en la cabeza cuando hacíamos educación aquí en San Marcos, la deserción escolar no existe. Esa es una ideología. Porque quien está expulsando del sistema educativo es este sistema, y aquí no expulsan a los pobres. Aquellos niños que en el Cono Norte, en el inicial, entran a su aula, no han tomado desayuno porque no tienen plata, y si toman una taza de té con un pan, a la hora están durmiendo, porque están desnutridos. No solamente su cuerpo, sino su cerebro está desnutrido. Su mente no le funciona adecuadamente, eficientemente. Entonces, la eficiencia es un pseudo problema, tal como ha sido planteado por el Banco Mundial. Y viene otro, el de equidad. Dice que el tercer problema del sistema de la educación en nuestros países es el de equidad. Pero la equidad, ¿cómo la entienden ellos? ¿Acaso como igualdad social e económica? ¿Acaso como ausencia de discriminación? ¿Acaso como sinónimo de exclusión? Este sistema educativo está estructurado, como se ha dicho acá, para expulsar a los alumnos de bajo rendimiento, de bajo nivel nutricional, alimentario, dietético, etcétera, etcétera. Ahí está el libro de Poli, léanlo, de nutrición y rendimiento escolar. Están los trabajos de este gran neurólogo peruano, Díaz. En una sociedad que es desigual, social y económicamente, ¿cómo se pretende implantar la equidad educativa? ¿Igualdad en qué? A nivel dentro del ámbito institucional, en aprendizajes por resultados, a aprendizajes por productos. Y encima, como muy bien lo ha dicho Alfredo, serán valorados mucho más aquello que logre mayor logro de aprendizaje, serán los que tienen los más altos méritos. La meritocracia que, como el ministro Saavedra se exageró en su énfasis. ¿Cómo puede haber meritocracia en una sociedad darwinista? Ojo, en donde solamente sobreviven los más aptos. ¿Y quiénes son los más aptos? Los que comen, los que tienen trabajo, los que sobreviven, los que tienen acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Los que pueden comprar un libro. Y por último, dice que el gran problema de fondo es el de calidad educativa.
calidad educativa ha sido tomado del campo económico. Fue planteado por Kenichi Mai en Japón como el modelo Z. Pero Kenichi Mai entendió otra cosa distinta por calidad. Al igual que Amartya Sen y Martha Nussbaum, cuando hablaban ellos de calidad, dijeron, para que haya calidad educativa, tiene que haber previamente calidad de vida. Y Amartya Sen, economista de origen hindú, premio Nobel, no era de izquierda. Era un tipo realista. Ni eso han hecho caso los del Banco Mundial con su visión economicista empresarial, que hoy día se quiere volver a implementar con más fuerza, con este ministro aprista, de origen aprista, que ha llenado el Ministerio de Educación con pseudotécnicos. La docta ignorancia. Para tomar prestado un título de Nicolás de Cusa. Entonces, ¿hacia dónde va la educación peruana? ¿Hacia el precipicio? No se van a solucionar los problemas educativos, socioeducativos, con esta concepción educativa, con esta política educativa, mucho menos con la aplicación del currículum por competencias. Es otra cuestión de fondo. El currículum es la concreción de una concepción educativa. Las competencias designan la acción eficiente de un sujeto sobre un objeto para transformarlo, modificarlo en una dirección determinada. Aquel que es competente tiene que contribuir a la competitividad individualista, ojo. Y si uno va a la parte de la cultura andina y amazónica, allá los valores están regidos por el individualismo. No. Ahí está la emulación, la cooperación, la reciprocidad. Esos son los problemas que están teniendo la gente del Ministerio de Educación que está trabajando con las comunidades nativas de la Amazonía. Porque están hablando de competencias, en los documentos de trabajo que han publicado, hablan de competencias en la Amazonía, de capacidades. Eso no se aplica para su cultura. La están trastocando, la están sustituyendo. Entonces, señores, para terminar, creo que ha sido bastante concreto. Actualmente en eso consiste el problema educativo. Ya lo que se da en las universidades no es más que una prolongación de esto que se da desde inicial hasta la secundaria, hasta los institutos superiores. Se da el mismo modelo, la misma concepción política y currículum por competencias. Ya no entro en la parte organizativa hasta llegar a la parte de gestión. Yo tengo mi propuesta alternativa a este sistema defectuoso, anti-peruano, que no responde a la diversidad de nuestro país, porque se impone todos los contenidos y los objetivos a un país que es diverso ecológicamente, económicamente, étnico-lingüísticamente y a nivel de cosmovisión. Bien, en el momento de las preguntas ya podemos ampliar y aclarar algunos puntos. Gracias. Muy bien, antes de la pregunta y los comentarios de ustedes, si no público, pasamos a una segunda y última ronda, muy breve, de no más de 10 minutos por cada ponente, señor profesor Pío Bochón.
Bien. De todas maneras, yo creo que es importante el conjunto de cosas que se han señalado en esta mesa. Quizás a modo ya de inquietudes y también trasladar algunas preguntas necesarias a los compañeros o los ponentes que me acompañan, sería que, bueno, hemos narrado, hemos descrito, hemos señalado el conjunto de cosas y problemas que tiene nuestra educación, harto conocido por cada uno de nosotros. Y yo creo que también es una forma, una idea muy sencilla decir que no lo vamos a resolver. Bueno, eso se entiende. Dentro de la lógica del sistema capitalista, no creo que efectivamente se resuelva como quisiéramos algunos desde nuestras doctrinas, resolver el problema educativo, pero eso también no nos debe imposibilitar a la actitud de poder participar en la materialización de una propuesta que lógicamente no viene de nosotros mismos, sino que viene ya desde tesis anteriores como la de Mariátegui que se ha señalado aquí. O sea, estamos claros en el sentido de que no se puede democratizar la enseñanza si no democratizamos, ¿no?, la estructura económica en la que estamos viviendo, pero para eso también significa que tenemos que trabajar en el plano de la superestructura, el cómo vamos a ir minando, cómo vamos a ir justamente operando incisivamente en ese proceso de destrucción. Adam Smith, aparte del libro La riqueza de las naciones, tiene el librito sobre los sentimientos morales. En ese libro Adam Smith señala de que todo lo que mueve a la sociedad, estamos hablando ya la actitud de la superestructura, ¿no?, la psicología con la cual nosotros nos fundamos toda vez que venimos dentro de la estructura social capitalista. Él dice que todo lo que hace interactuar, relacionarse los unos y a los otros, todo ese fermento que nos moviliza es el egoísmo, ¿no? Y es el egoísmo lo que nos hace participar y activar en la sociedad. Y al parecer, efectivamente es así, y cita incluso un ejemplo, ¿no? Cuando un panadero se levanta a las 2 o 3 de la mañana para amasar el pan, no lo hace porque esté pensando en los estómagos vacíos a los que va a alimentar. Lo hace esencialmente porque sabe que del producto que va a expender, que va a realizar, que va a obrar, va a alcanzar un poder adquisitivo. Igual que el que va a hornear, igual que la señora que va a vender, igual que el que va a comprar, ¿no? Entonces es el ego, es decir, el pensar en uno, lo que nos moviliza, lo que nos permite activar. Y en esa lógica está la educación mercantil de estos tiempos. Y Marx, un siglo después, no le deja de dar la razón a Smith, porque él señala efectivamente, ¿no?, Adam Smith tiene razón, es el egoísmo lo que moviliza y lo que mueve a los seres humanos, pero lo que no dice Smith, dice y señala Marx, es que él está evaluando y analizando las consecuencias de ese egoísmo. No es que el egoísmo sea una manifestación inherente a la naturaleza humana, sino que eso es una consecuencia, es un resultado, es un efecto de la causa que genera ese egoísmo en los hombres. Y esa causa es lo que no analiza, no evalúa, no valora Adam Smith, ¿no? Mientras nosotros sigamos naciendo dentro de la estructura de las relaciones sociales de producción capitalista, entonces inevitablemente vamos a seguir reproduciendo seres humanos dentro de lo que estas estructuras pues, nos demandan. Eso que en casa nos dicen, hijito, tú no estás estudiando para tu abuelito, para tu papá, para tu mamá, tú estás estudiando para ti. Esa proposición para ti encierra justamente el poder adquisitivo que tú vas a alcanzar con el estudio que te vas a realizar.
Entonces, dentro de ese cuadro, ¿no? Por ejemplo, cuando se señala aquí, ¿no? De que a la Facultad de Educación no ingresan los del tercio superior o ingresan a carreras que ya están, digamos, en su tercera, cuarta, quinta opción, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Eso no es responsabilidad de los jóvenes que aspiran a estas carreras, sino es cómo justamente